Familia, prepárense que estamos a punto de comenzar en Nuevo Amanecer en Casa. Tantas cosas probé, con fuego jugué, sin tu amor, más tú me mostraste un mundo mejor, cambiaste mi corazón, tu nombre exalto en alto, por nada te quiero cambiar, una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más, jamás imaginé vivir así, tu amor es más que suficiente para mí, he visto el mundo y te elijo solo a ti, donde tú estás, para siempre encontré mi lugar. Mi lugar, para siempre encontré y nada se puede igualar, es tan real este amor, es irresistible estar junto a ti, no puedo vivir sin ti, Dios, tu nombre exalto en alto, por nada te quiero cambiar, una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más, jamás imaginé vivir así, amor es más que suficiente para mí, he visto el mundo y te vi solo a ti, donde tú estás, para siempre encontré mi lugar, para siempre encontré mi lugar, para siempre encontré mi lugar. No, de tu lado, Dios, no me alejaré, ya no puedo imaginarme sin tu amor, decidido estoy, yo te seguiré, quiero darte solo a ti mi corazón, una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más, jamás imaginé vivir así, tu amor es más que suficiente para mí, he visto el mundo y te elijo solo a ti, donde tú estás, para siempre encontré mi lugar, para siempre encontré mi lugar.
Muy buenas noches, qué bueno otra vez encontrarnos aquí en Nuevo Amanecer en Casa. Y en esta noche quiero compartir con usted una enseñanza que está en la palabra de Dios. Y le puse como título la diferencia entre el gozo y la alegría. Y quiero invitarte que podamos juntos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 1, versículos 2. Y dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu palabra. Señor, que hoy podamos entender lo que significa vivir en el regocijo y en la dimensión de caminar contigo, sabiendo de que en ti siempre tenemos la victoria. Padre, gracias por este tiempo que nos regalas y gracias, Señor, por permitirnos caminar por la vida, Señor, de tu mano, sabiendo de que tú no nos dejas ni nos desamparas, que tu palabra no cambia y que tus promesas están vigentes, Señor. Cada vez que leemos tu palabra, Señor, que se manifieste tu verdad y se haga viva en nuestra mente y en nuestros corazones. Bendice a cada persona que escucha este mensaje y permíteme menguar para que tú crezcas. En el nombre de Jesús. Amén. Santiago dijo estas palabras: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Parece algo incongruente, contradictorio cuando leemos este versículo que lo escribe un medio hermano de Jesús. Y la verdad es que nosotros tenemos la tendencia a relacionar la palabra gozo con la palabra alegría o felicidad. Y aunque están relacionadas, significan quizá cosas diferentes. Están relacionadas, son parecidas, pero significan cosas diferentes. Porque la diferencia está en el origen de cada una, en la fuente donde se genera estos estados que tenemos en nuestro interior. Es imposible porque decir estar alegre frente a una adversidad, sentir felicidad frente a una mala noticia, o por ejemplo llega la noticia de que le estafaron, se cayó un negocio, se cayó en ruina. Sería difícil decir, qué alegría que tengo porque estas cosas que me están pasando. Nos quedamos en la calle, no tenemos dónde vivir, estoy muy alegre de tener una grave enfermedad. Es algo incongruente. Es imposible estar alegre frente a una adversidad. Y es imposible sentir felicidad frente a una mala noticia. Estoy alegre porque se murió un ser querido. Eso es imposible. O es una mentira que lo amaba, o es mentira que estoy alegre. Es imposible estar alegre cuando algo nos produce dolor, tristeza, contradicción en la vida. Porque hay algo que tenemos que entender, que nos enseña la palabra de Dios, y es que la diferencia que hay entre el gozo y la alegría. Porque se encuentra, como dije antes, la diferencia en la fuente de donde proviene cada una. Por ejemplo, la alegría es producto de una circunstancia, es producto de una emoción positiva que nos puede producir una buena noticia, ¿cierto? Alguna situación favorable, algo momentáneo que nos puede levantar el ánimo, no sé, algo que pueda traer un sentimiento que nos lleve a una dimensión un poquito más fuerte por ser positiva. Por ejemplo, yo relaciono esto mucho con un campeonato de fútbol. Por ejemplo, cuando miremos el Mundial de Fútbol, pudimos ver que cómo se festeja, cómo se celebra, ¿cierto? Yo supongo ahí, recordaba cuando escribía esto, el gol que hizo el astro futbolístico que tuvo Colombia, que tiene Colombia, ¿cierto? Cuando James hizo ese gol
tremendo y toda la gente gritaba y festejaba todo Colombia, ¿cierto? Pero si el próximo partido se perdía, uno podía ver las caras de mucha gente de cómo aquello con los que simpatizamos, con nuestro equipo de preferencia, podemos sentir decepción, tristeza, todo lo contrario a lo que sentimos cuando ganó, ¿verdad? Porque hay momentos en la vida en que las circunstancias manejan el humor y nos permiten expresar cosas que nos suceden, ¿cierto? Hay momentos en la vida que nos centramos en nuestro dolor y di ese ejemplo porque uno ve cómo la gente festeja algo gritando, tocando bocina, poniéndose peluca, pintándose el rostro, cuando uno mira por las pantallas esos espectáculos, ¿cierto? Y de repente el equipo adversario logra un tanto y quedan afuera del torneo o pierden una final y mira cómo en minutos el rostro, el llanto y el efecto que causa eso inesperado produce en cada uno tristeza, lo que unos minutos antes ha sido una alegría y una muestra de algarabía, ¿cierto? Los que ganaron se abrazan, se ríen, se saludan y los simpatizantes se van alegres y los que perdieron lloran porque no salieron las cosas como esperaban. Cambia el semblante, la desilusión entra como un disparo al corazón porque la circunstancia y la realidad cambió. La fuente de esa alegría estaba limitada a las expectativas que había de que algo bueno iría a suceder. Y así es la vida en este mundo. Así se vive en la sociedad. Así se comporta, o mejor dicho, así nos comportamos frente a las distintas situaciones que nos toca vivir, nos toca enfrentar, ¿cierto? Y es cuando se manifiestan las emociones en el corazón. Y cuando las emociones dominan, todo depende de nuestros estados de ánimo. Pero hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Uno ve gente todos los días pasar por situaciones y que muchos pierden la fuerza, pierden el ánimo, se detiene todo, parece que la vida no tiene sentido. Y gran cantidad de personas que hasta se enferman, ¿cierto? Y hasta se quitan la vida y suceden cosas inesperadas y dolorosas. Entonces no lo pueden soportar y no se pueden levantar y entonces entra ese estado de no poder soportarse a sí mismo. Entonces algunos se refugian en algún vicio, alguna droga, alguna bebida que trate de mitigar ese dolor, ese estado de ánimo. Otros escuchan música, bailan, buscan distraerse. Otros buscan encontrar una conversación de alguien que tenga una palabra que pueda ayudar a soportar el dolor, o una nueva relación que pueda traer nuevas expectativas. Alguna actividad que ayude a sacar esos pensamientos que martirizan el alma, que ayuden a pasar esos estados. Entonces, muchos desean salir, pero no saben cómo, no saben qué hacer porque los métodos no funcionan. Mira, el apóstol Juan en su carta dice algo muy importante, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque en este mundo los deseos, las circunstancias manejan los estados de ánimo y es por eso que tanta gente hoy habla de una enfermedad que se llama bipolar, gente que pasa de la alegría a la tristeza, de la euforia a la depresión, quizás en minutos, y es muy real, sucede de verdad. La ciencia lo trata con medicamentos, lo controla, pero mira, Jesucristo lo sana con un medicamento que cambia todo y se llama la palabra de Dios. Aquella persona que se nutre
que se esfuerza por separar un tiempo cada día, leer la Escritura, estudiarla, edificarse, orar, adopta la palabra de Dios como un estilo de vida, será la que permanezca para siempre, la que vive en este mundo haciendo la voluntad de Dios y tendrá siempre un motivo para estar mejor. Porque el poder que la palabra tiene es algo tan fuerte, tiene la virtud de formar en nuestra vida un gajo, una porción que nos da el Espíritu Santo que se llama gozo, el gozo del Señor. Y es algo que solo puede conocer aquella persona que ha tomado la palabra de Dios en su vida como la verdad absoluta para vivirla. El gozo no depende de las circunstancias. El gozo no depende de una buena noticia. El gozo es una fuerza que proviene de colocar nuestra fe en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va formando un carácter en aquella persona que tiene que pasar por circunstancias, por diversas pruebas, pero ese gozo nos ayuda a crecer, nos ayuda y nos enseña a salir de toda circunstancia y siempre vamos a tener una salida triunfante y victoriosa porque el Espíritu Santo nos implanta una fuerza, una capacidad de vencer a las circunstancias que nos sacarán siempre adelante. Por eso hombres como Pablo, desde los momentos más difíciles de su vida, como escribir desde una cárcel, y desde una cárcel poder animar a los hermanos que estaban afuera en las iglesias que él había edificado, que él había fundado. Escribe, mira, desde una cárcel escribe estas palabras. Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 7. Él dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que la palabra de Dios nos enseña a pensar correctamente? Su Espíritu toma de lo que hemos aprendido, de lo que se ha colocado de su palabra en nuestra memoria y nos lo recuerda, nos lo hace realidad y nos trae a nuestra vida como una fuerza interior que puede vencer a las pasiones, a los deseos, a las circunstancias que se viven en este mundo, en medio de cualquier situación. ¿Por qué es eso? Mira, es sencilla la respuesta. Porque el gozo del Señor no viene de las circunstancias. El gozo nace del Señor y de su palabra implantada en nuestras vidas, implantada en nuestro interior. Entonces siempre pasamos al otro lado. Por eso, Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque esa fuerza y ese gozo no viene de nosotros, viene de Dios en nuestra vida. Usted puede estar pasando por un océano de circunstancias. Podés estar pasando por el horno de la prueba, por el fuego de una situación y todo parece derrumbarse. Entonces es ahí donde podemos ir a la palabra de Dios, podemos orar y decirle, Señor, revélame por favor, ayúdame a entender tu camino, dame revelación, dame iluminación en tu palabra y comienza algo a suceder. Cuando oras, cuando le rindes tu vida a Cristo, de repente pueden aparecer estas palabras en tu vida que el Señor utilizó a este profeta tan poderoso para decir algo tan fuerte. Isaías 43, versículos 2 y 3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama ardirá en ti.
porque yo Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y el gozo del Señor viene y te levanta de la prueba. Y entonces es cuando podemos entrar a vivir en una dimensión donde solo el consejo, la palabra y el mandato de Dios nos ayuda y nos ayuda a decidir dejar la influencia que ejerce el pensamiento de este mundo, la forma de pensar que provienen de las circunstancias, de lo que esperábamos, y rendirnos a Jesús, el buen pastor, hace que Él nos lleve por sus sendas a delicados pastos, a delicados lugares de descanso, donde podemos vivir en la seguridad y la tranquilidad de que con Cristo estamos seguros. Y el gozo del Señor, lo que experimentamos ante una adversidad, muchas veces no lo podemos explicar. Escuchamos decir frente a una circunstancia, a una situación, tengo paz y sé que el Señor tiene lo mejor para mi vida. Rendirse a Jesús, dejar que Él lleve nuestras cargas. Entonces empieza a aparecer ese destino precioso, ese propósito que Él tiene para nuestras vidas. El Espíritu es el que nos comunica la verdad, dijo Jesús. Y en una ocasión le dijo a los discípulos, cuando Él les estaba hablando y les estaba diciendo que era necesario que Él se vaya, porque tendría que descender el Consolador, el Espíritu que pasaría a morar en los corazones, el Espíritu Santo. Y en Juan capítulo 16, versículos del 13 al 15, les dijo estas palabras a sus discípulos: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas, dice, que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Tenemos que aprender cada día a transitar por ese camino, por esa senda que el Señor ya trazó para nuestras vidas. Y es un camino que nos permite vivir en esa dimensión del gozo que es el mismo Jesús, que digo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. ¿Sabes? El gozo no depende de una circunstancia, no depende de una buena noticia. El gozo depende de qué clase de relación nosotros tenemos con el Señor y su palabra. Porque de ahí viene nuestra fuerza, de ahí viene el poder, de ahí vienen nuestras capacidades para enfrentar las circunstancias, para luchar, para ir con un espíritu vencedor frente a lo que podamos vivir. Porque es Él el que pelea por nosotros. Andar por ese camino, el cual Isaías dice en Isaías capítulo 35, versículos del 8 al 10. Dice, y habrá ya allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará jamás. Como siempre le digo a la congregación, aún los torpes tenemos esperanza en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque el gozo no depende tampoco de nuestros logros. El gozo no depende de nuestras habilidades. El gozo del Señor depende de la relación que tengamos con Él. Y aquellos que quizás anduvimos extraviados por la vida y sin un rumbo, luchando y a veces sufriendo el dolor de poder ver al compararnos con otras personas y decir, cómo quisiera tener lo que este tiene, lo que aquel sabe, cómo quisiera poder vivir como tú vives, o cómo el Señor tiene una vida para ti especial. Y cuando tú aprendas a
amar a Dios con todo tu corazón y aprendas a verte como Él te ve, tú vas a poder disfrutar de ese gozo que te libra de complejos, que te libra de sinsabores, porque te parece que no puedes llegar. Otros que podrían vivir con gozo solamente son llevados por momentos donde sienten alegría o sienten bienestar porque les han reconocido lo que han hecho, porque han aplaudido alguna jugada maestra que pueda haber salido, y depende su alegría de la aprobación de los demás o de la desaprobación de otros. Dios ya te amó, ya Él te llamó y Él quiere que vivas como una persona aprobada en su camino, dependiendo de Él. A Dios no lo podemos hacer que se asombre por lo que podamos demostrarle, si Él ya sabe todo, si Él nos creó. Pero sí podemos hacer algo, ¿sabes? Podemos hacer algo que toque su corazón. Y es rendirnos a Él y caminar por esa senda de la que quiero compartirte, de la que Isaías llamó camino de santidad. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará, recién leíamos. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Gozo perpetuo y alegría. ¿Sabe lo que significa? Gozo para siempre. Gozo. Gozo que producirá alegría. Gozo que viene de caminar por el camino que se llama Jesucristo. Gozo que significa caminar por el camino de Jesucristo, simplemente caminar de acuerdo a su palabra y aceptarlo como Señor y Salvador de tu vida. Recibirlo y decirle: Señor, hasta aquí he conducido yo, hasta aquí me he movido, hasta aquí he querido ser yo el conductor de mi vida, pero hoy quiero entregarte a ti el control y quiero que tú me dirijas. Quiero conocer tu palabra, quiero conocer el propósito que tienes para mí. Y entonces, esa fuerza que viene del interior, que se llama el gozo del Señor, ese gajo del fruto del Espíritu, empieza a desarrollarse en tu vida, empieza a crecer, hasta que aparece un fruto con ese gajo que forma parte de otros 8 gajos más, que es el carácter de Cristo formado en tu interior. Por eso la alegría es buena y es bueno estar alegre, pero la alegría se basa en una circunstancia. El gozo viene del Señor. Y dijo Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, yo quiero darte gracias por este momento. Quiero pedirte que nos ayudes a tener una relación íntima y profunda contigo a través de tu palabra, donde tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y podamos tomar una decisión de vivir en ese camino, andar por ese camino llamado camino de santidad, que no tiene nada que ver con formas externas, ni con formas de vestir, ni con cierto tipo de conductas, sino que tiene que ver la santidad con una limpieza de pensamiento, con pureza del corazón y con rectitud en el andar. Por eso te pido, Señor, que en este día nos ayudes a tener pensamientos correctos, a poder vivir y abrazar lo que dice tu palabra, que
todo lo bueno, que todo lo puro, que todo lo santo, que todo lo que es de buen nombre, que si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Que podamos aprender a seleccionar la forma de pensar en la vida, la forma de opinar, la manera de conducirnos, Señor, y que sea, Señor, la dimensión que a ti te agrade y poder vivir en esa circunstancia o en esa situación donde a veces no son las mejores noticias o a veces todo parece que se viene abajo, pero que podamos decir y declarar: el gozo del Señor es nuestra fuerza, porque no viene de nuestros méritos, no viene de circunstancias, no viene de noticias, no viene de ninguna situación. El gozo del Señor viene del Señor y esa es mi fuente. Señor, yo quiero darte muchas gracias y pedirte que cada día pueda vivir en esa dimensión de regocijarme en ti, de tomar como ejemplo a esos hombres, a esas mujeres, esas personas, Señor, que están, Padre del cielo, escritas en tu palabra como los héroes de la fe, Señor, que no miraron otra cosa que la promesa que tú les habías derramado sobre ellos y caminaron conforme a esa promesa, sabiendo que no eran de este mundo, buscando una patria celestial, sabiendo de que la verdad no está en este mundo, que la verdad está en tu persona, Jesús, y que tú eres el que nos lleva, Señor, a esa tierra celestial, a ese lugar celestial que tienes preparado para los tuyos cuando vengas a buscar tu iglesia. Queremos aprender a pasar por toda esta circunstancia y poder llevar ese amor y ese contagio a otras personas para desarrollar la labor que tú nos encomendaste como hijos tuyos, como iglesia, como pueblo tuyo. Te doy gracias por ahí un nuevo amanecer. Te doy gracias por la fortaleza que pones. Te doy gracias por los que sirven. Te doy gracias por los que han entendido, Señor, el llamado y han abrazado esa verdad y vivimos cada día con defectos. Señor, algunos con torpezas muchas veces, yo principalmente, porque a ti se te ha ocurrido, porque a ti te ha placido, porque tú escogiste, Padre del cielo, en mi vida, en nuestras vidas, para servirte y para desarrollar ese plan. Porque no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Gracias por tu misericordia, amado Padre Celestial. Y gracias por este mensaje que me has permitido compartir con estos preciosos hermanos en la fe. En el nombre de Jesús. Amén.
Si esta palabra ha tocado tu vida, como decimos siempre cada vez que tenemos oportunidad de encontrarnos, no puedo dejar pasar esta oportunidad para que tú puedas tomar la decisión de realmente entrar a ese camino que el Señor tiene trazado para nuestras vidas. Hay un propósito para ti. Y todo lo que has vivido hasta este tiempo, el Señor, cuando tú caminas con Él, lo utilizará. Quizá para que puedas ser un instrumento de Él para consolar, para animar, para ayudar a otros que quizás estén pasando por donde tú has pasado. Y tú puedas consolar, porque el día que le conociste, tu vida cambió. Y ese llanto, esa amargura, ese desapego por la vida que puedas haber tenido, quizá por estas circunstancias tan difíciles, se conviertan en una oportunidad o se hayan convertido en una oportunidad para decir, gracias Señor, porque si no hubiera pasado todo lo que está pasando, lo que pasó, yo nunca hubiera escuchado tu voz. Por eso te invito a que puedas repetir conmigo estas palabras. Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres a mi vida, que hagas de mí una nueva persona, que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te pido por favor que entres a mi vida, te pido por favor que me escuches y que me ayudes, Señor. Quiero recibirte como Señor y Salvador de mi vida. Quiero pedirte que perdones mis pecados, porque solo Dios puede perdonar pecados y tú eres Dios, Jesús. Y entregaste tu vida y derramaste tu sangre y es lo que pagó el precio para hacerme libre. Aunque mucho no lo puedo entender, yo quiero recibir esa salvación y te entrego mi vida y te doy gracias por haber dado la tuya para que yo pueda ser libre. Hoy recibo la vida eterna, recibo la salvación y quiero recibir ese gozo perpetuo en mi vida para que cuando salga de este mundo tú me puedas recibir en tu morada por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Señor te bendiga. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y derrame sobre ti paz. Gracias por este tiempo. Dios los bendiga.